La naturaleza tiene siempre una atracción evidente para las personas y volver al campo es muchas veces conectar con aquello que nos parece que es nuestro origen, de dónde venimos. Seguramente que la mayor parte de los que estamos aquí nos hemos educado también en esa manera de hablar del medio ambiente como la madre naturaleza. Los documentales, la enseñanza en las escuelas indica, y hay una visión casi romántica, ¿no? Muchas veces del medio natural por el cual todo parece armónico, ¿no? Y de una belleza ideal. Sin embargo, la naturaleza que encontramos hoy en nuestro texto del libro de Hechos nos muestra su lado más salvaje. Porque no debemos que olvidar que la lucha del ser humano con el medio ambiente es bastante desigual, ya que la naturaleza, cuando se muestra con toda su fuerza, puede ser realmente sin compasión alguna. Puede tener una violencia tal, ¿no? y comportarse de tal manera que lo que suframos es deshumano. Y en ese sentido, una y otra vez también la Escritura nos muestra que si bien Dios ha hecho y creado todas las cosas, este mundo, Él lo ha ordenado y cuida de él, también esta creación y mundo está afectado por la caída. Y aunque Dios tiene el plan y propósito de restaurar, de hacer nuevo todas las cosas, una nueva tierra incluido, sin embargo, vemos que solamente de una forma excepcional, sobrenaturalmente y milagrosamente interviene a veces en la naturaleza. Recordáis muchos de vosotros el famoso pasaje del Evangelio en que el Señor Jesús, ¿no?, en aquella barca domina la naturaleza, ejerce su poder y autoridad. Pero esto es algo excepcional, es un milagro. Generalmente lo que encontramos, como vamos a ver en este pasaje, es como tanto creyentes como no creyentes, tanto los que conocen a Dios como los que le desconocen, se enfrentan a la naturaleza con todos sus peligros. Vamos a leer en el capítulo 27 de Hechos este relato de una travesía marina en la cual, como vemos, hay graves incidentes, ¿no? Tanto que acaba con el barco encallado. Pero no vamos a destripar la historia, vamos a leerla. Capítulo 27 del libro de Hechos. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, habla en primera persona del plural porque Lucas también participaba del viaje, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subidos a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.
Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: «Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo». Diciendo Pablo: «No temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así, como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaban 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros». Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: «Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pero ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá». Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dándole lugar de las 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron, saliendo a tierra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: «Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir». Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Este relato tan detallado sobre este viaje marino, claro, a los que les gusta la mar, les ha fascinado siempre. Hay un libro, de hecho, clásico que aparece en todos los comentarios que he leído, y he leído más de una docena esta semana, y que se repite mucho, pero es del siglo XIX, nada menos, de un marino llamado James Smith, en escocés, que escribió todo un libro entero, recorriendo el trayecto que hemos visto en este capítulo, e identificando los lugares que allí aparecen,
algunos de ellos parece que son los mismos que tradicionalmente se han entendido que eran los lugares por los que pasó Pablo, particularmente la playa está donde está en Malta. Si observáis en todo este acontecer, ¿no? Vemos por un lado la diferencia que hace Pablo con los demás, pero también cómo él sufre y padece de la misma manera. En principio vemos que Pablo, por la experiencia que tuviera de viajes o por algo que hubiera percibido sobrenaturalmente, no veía aconsejable parte de este tramo del viaje, que se da, parece ser que en una nave que lo que debía hacer era bordear la costa, ¿no? Y se mete de aquí en alta mar, pero es muy complejo juzgar realmente a la luz de la marina, incluso aquellos que conocen la mar, hoy en día no es lo mismo, claro, que era en la antigüedad, y tampoco sabemos con exactitud muchas de las cosas que aquí se describen con todo detalle. Por eso es que la Iglesia también, al llegar a este pasaje tan singular de la Biblia, ha tendido muchas veces a alegorizar, o sea, a tratarlo de una forma simbólica. Y es muy habitual en los comentaristas antiguos de la Biblia el utilizar este barco pues como un símbolo de la Iglesia, ¿no? Describir también como las tormentas de la vida, ¿no? Que alcanzan a toda persona, también encontramos enseñanza en ella. Y hay como dos tipos de comentarios siempre que podemos encontrar sobre este tipo de textos bíblicos. Los que sencillamente se ciñan al texto, ¿no? Y nos quieren explicar con detalle lo que hay, y los que dejan rienda suelta a su imaginación, ¿no? E intentan de esta forma encontrar lecciones espirituales en ello. En cierto sentido hay una verdad en ambas cosas, ¿no? Y vamos a intentar también en este momento, al considerar este texto, tener en cuenta ambas cosas, ¿no? Lo que realmente ocurrió y que sobre esa verdad también podemos encontrar enseñanzas prácticas que son realmente de utilidad para nuestra vida. Y desde luego la primera y más clara, como vemos en todo este detalle de este viaje, es que si bien Dios puede actuar sobrenaturalmente y excepcionalmente, vemos que generalmente el ser humano no es un superhombre que pueda dominar la naturaleza y el medio. Es Dios el que protege y con su mano puede guardar también al creyente o al no creyente de las muchas inclemencias que vivimos en esta tierra, en este medio en el cual hemos sido puestos. Y por lo tanto, lo que encontramos aquí no es el relato de un superhombre, sino el relato de un individuo como cada uno de nosotros que sufre y lucha por la supervivencia. Muchos han alabado también la posibilidad de lo que podemos aprender en esa lucha por la supervivencia. Y sin duda se podría decir mucho de ello, pero dudo que sea esto el sentido del texto, el mostrarnos lo mucho que podemos aprender del esfuerzo de la lucha en dominar la naturaleza, que al fin y al cabo siempre es una lucha desigual, en la cual es muy realmente aventurado poder asegurar cómo vamos a salir de ello. Lo que sí observamos, claro, es que la fuerza natural tiene una gran potencia que puede ser utilizada al servicio del hombre, pero también puede causar bastante mal. Y aunque la tecnología, la ciencia, el conocimiento se ha desarrollado, seguimos encontrando esa misma realidad. Tomemos la electricidad, por ejemplo, una realidad basada en fuerzas que evidentemente son naturales originalmente. Con ella podemos calentar la comida en este mediodía, pero también uno puede incinerarse el mismo. O sea, realmente tenemos que tener mucho cuidado siempre, porque aquello que puede ser para nuestro servicio también puede ser nuestra amenaza, nuestro peligro. Y esta es la realidad que encontramos una y otra vez. Por un lado, Dios vemos que ha creado y hecho todo como ese medio ideal donde el ser humano ha sido puesto. Pero al mismo tiempo también vemos que se ve como en este relato, tan pequeño, ¿no? Tan frágil, ¿no? Como nos vemos ante la vida misma. ¿Cuántos de nosotros y en momentos como este sentimos esa impotencia? ¿Quién nos diría que con toda la enorme evolución y desarrollo que ha tenido el conocimiento, la ciencia, ¿no? Lo único que pueda decirnos muchas veces es que nos lavemos las manos, ¿no? Y nos tapemos la boca, ¿no? Pensábamos que realmente la ciencia tenía más influencia realmente en nuestro mundo y en esta vida como para poder controlar las cosas que pasan. Y aunque esperamos mucho de esta vacuna, ¿no? Y de todo lo que pueda traer de bien, ¿no?
El ser humano ha experimentado en todo este tiempo su impotencia, ¿no? La incapacidad que tiene para poder controlar incluso ese enemigo invisible que está ahí. No tiene sentido preguntarse, como algunos creyentes tienen, ¿no?, si ese virus es divino, diabólico, si forma parte de la creación o resultado de la caída. Como en nuestro texto las cosas son como son y tenemos que enfrentar la vida tal y como es y no preguntarnos demasiado, ¿no? Porque vemos en este texto la perfecta combinación que tiene la Biblia entre la soberanía de Dios, ¿no?, y la responsabilidad del ser humano. Pablo es consciente de que Dios y su mano está sobre él, que le guarda, que le cuida y le protege. Pero al mismo tiempo vemos que si algo muestra este pasaje es que no era un irresponsable. Pablo está pensando, analizando, considerando, él pondera cada situación para ver qué es la manera razonable de poder enfrentarse a ello. Por eso el creyente debe evitar siempre estos dos males, ¿no? El pensar, por un lado, que está solo en este mundo y que tiene que salvarse a sí mismo, que Dios bendice a los que se ayudan a sí mismos, como se suele decir, ¿no? O el pensar simplemente que como estás con la mano protectora de Dios, no tienes responsabilidad, sino que tienes que vivir tranquilo y confiado que Dios y hará lo que haya que hacer para poder cuidar de ti. En la Biblia vemos que ambas cosas se combinan de una forma extraña, como en nuestro texto. La convicción segura que el apóstol tiene de la mano de Dios, ¿no? Y por otro lado, como vemos, el hecho de que le da ese sentido de las cosas que le permita tomar un papel activo en todo este conflicto. ¿Habéis fijado cómo de todos estos tripulantes de la nave, ¿no?, es él que al fin y al cabo era un preso? Recordemos que, como nuestro texto comienza a decir, él está llevado cautivo hacia Roma. Claro, muchos por eso han visto este relato con cierto escepticismo. ¿Cómo podía tener alguien preso ese papel, digamos, que parece tan activo en nuestra historia? Bueno, no es un papel tan preponderante como parece, porque al fin y al cabo, como sabemos, su opinión no es seguida por todos. Es más, nos dice nuestro texto que la mayoría pensaba de forma diferente a él. Y se sigue lo que la mayoría sigue, no lo que Pablo dice. Al mismo tiempo vemos que, como todos nosotros, habla de forma diferente en diferentes momentos. Hay un momento en el cual dice, ¿no?, que no deben seguir, que no es prudente continuar, ¿no? Y otras veces, como vemos en el texto central de nuestro pasaje hoy, el Señor le ha comunicado claramente que va a cuidar de él y que no solamente le va a guardar a él, sino también a todos los tripulantes de la nave. Y entonces habla con la seguridad realmente de lo que va a pasar. Así a veces cuando hablamos podemos decir nuestra impresión de algo, y otras veces cuando hablamos a la luz de lo que Dios ha dicho, de lo que es su palabra, hablamos con una seguridad que no viene de nuestra propia prudencia o de nuestro juicio, sino que viene de Dios mismo. Y es por eso importante distinguir las dos cosas. Hay creyentes que hablan siempre como si tuvieran un hilo directo con Dios, ¿no? Y entonces no distinguen su propia impresión, su propio razonamiento, lo que a ellos les parece, de lo que Dios ha dicho y revelado claramente. Y claro, vivir en esa confusión produce problemas muy graves. Hay muchas personas, claro, que como creen tener ese conocimiento divino siempre de todo, finalmente, claro, cuando se enfrentan a la realidad de que no saben o no conocen, ya se sienten decepcionados, porque no saben realmente distinguir lo que es su propia impresión de lo que Dios nos ha revelado y nos ha mostrado. Y lo que nos ha mostrado aquí, por medio de la historia y experiencia de Pablo, es que Pablo, como hemos leído en Corintios, 2 de Corintios 11, sufrió y padeció mucho. Y el creyente, por lo tanto, no está exento de las tribulaciones, de los problemas, de las dificultades de la vida. Cualquier cristianismo, evangelio o predicación que sugiera que por el hecho de tener fe eres libre de los problemas y dificultades de la vida, sencillamente no es el que nos enseña la Biblia. La Biblia nos muestra que nosotros sufrimos y padecemos. Y el apóstol en 2 de Corintios 11 dice que eso no la avergüenza. No lo ve realmente esto como algo de lo que deba considerar que es una contradicción con su fe. Todo lo contrario. En su debilidad se gloría en el Señor, dice en esta carta, porque es el poder de Dios el que le guarda y le salva. No es ninguna capacidad que hay en él, no es ninguna singularidad de su persona, sino que es Dios y su mano poderosa de la que da testimonio en este capítulo que le ha guardado.
Por lo tanto, de lo que se trata aquí no es de nuestra fuerza o de nuestro poder, sino del de Dios mismo. Y lo que vemos es que Dios nos muestra varias cosas que tenemos que entender a la luz de su palabra en este momento. En primer lugar, que Él está ahí, y esto no es cualquier cosa. Muchos realmente no son conscientes de que Dios esté en nuestro mundo en medio de esta situación. Lo que creen es que si bien lo ha puesto en marcha tal vez o lo ha creado, ahora nosotros tenemos que lidiar con este mundo tal y como es solos, como tantas veces nos enfrentamos en la vida. Venimos a este mundo solos y tenemos que dejarlo solos. Pero el apóstol sabe, como todo creyente, que Dios está ahí, que Dios está con él, está en ese viaje y está a su lado. Y esto crea una gran diferencia. Como hemos visto en los salmos también que hemos cantado al principio, se muestra una y otra vez el hecho de que la presencia de Dios hace nuestra travesía en esta vida distinta. Pero ¿en qué manera? ¿Qué diferencia hace que Dios esté ahí? Que realmente podamos contar con su presencia. Fijémonos en las palabras del apóstol Pablo, que son esenciales para lo que tenemos que sacar como conclusión hoy. Cuando Dios se muestra aquí a Pablo, le dice que no tema, porque Él es propiedad suya. Él es de Dios. Es por lo tanto ese sentido de pertenencia a Dios mismo, el que ha de cambiar la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se revela a él, y lo hace por medio de un ángel de Dios, ¿no?, le dice que ese ángel le muestra su propia presencia, que él es del Señor. Y en el versículo 23, cuando dice, esta noche ha estado conmigo, es enviado de Dios, ¿y qué es lo que le ha dicho? De quién soy y a quién sirvo. El ser propiedad de Dios, por lo tanto, no es cualquier cosa. Es entender que el creyente sobre todas las cosas no es la confianza que pueda tener más o menos en ese Dios, lo que sabe de ese Dios, lo que puede confesar o hacer para ese Dios, sino el creyente en primer lugar es posesión divina, es propiedad de Dios. Y entender esto es una gran diferencia. Claro, no mucha gente, decimos a veces en nuestro argot evangélico, tú conoces al Señor. Pero lo importante realmente no es si alguien solamente conoce a Dios, sino si Dios le conoce a él. ¿Cómo acaba el Sermón del Monte? Esa maravillosa enseñanza de Jesús que muchos realmente la tienen tan idealizada. Pero ¿cómo acaba el Señor advirtiendo? Habrá un día cuando el Señor vuelva a este mundo y diga a algunos, no os conozco. Lo importante, por lo tanto, no es solamente si conocemos a Dios, sino si somos conocidos por Él. Porque es que el que es conocido por Él es propiedad suya, es suyo. En la escuela dominical, a veces los que hemos tenido el privilegio de poder educarnos en la iglesia, nos cuentan ciertas historias que a veces son reiterativas. Por lo menos en mi generación encontraba que muchas veces a lo largo de muchos maestros que he tenido en la escuela dominical te solían enseñar a veces y dar ilustraciones parecidas. Pero hay una que recuerdo mucho porque estaba además en un folleto que hemos tenido mucho tiempo en forma de, no de un cómic, pero casi parecido, con muchas ilustraciones de dibujos que había, que era la historia del barquito perdido. Bueno, la historia no sé si la conocen, pero como muchos no han estado en la escuela dominical, la voy a repetir para aquellos, ¿no? La historia es el niño que hace un barquito, ¿no? Y lo hace él mismo, ¿no? Con un tronco, con una navaja, se hace su barquito y lo lleva al río, ¿no?, para ver cómo navega, ¿no? Y tiene la desgracia de que pierde ese barquito, ¿no?, después de haberlo hecho con tanto cuidado y atención, ¿no? Y pasa por una tienda, ¿no? Y en el escaparate de ese pueblo se encuentra su barquito. Pero el barquito ahora se vende. Ya no es suyo, sino que aquel que lo ha recogido ahora lo tiene en venta en aquella tienda. Y aquel niño con sus ahorros va y compra ese barquito. Y ahora es doblemente suyo. La historia es evidente, quiere decir que no solamente somos de Dios porque hemos sido hechos por Él, mano de Él, creación de Él, sino que también somos doble posesión de Él porque Él nos ha adquirido, nos ha comprado. Y la historia quería mostrarnos cómo aquel que conoce al Creador, al que es el autor de la vida,
es tan importante o más que realmente sepa que es posesión suya, que ha sido adquirido, comprado por un precio por él mismo. Porque esto es lo que hace la gran diferencia en la vida, finalmente. No el saber cuánta fe, confianza, lo que hacemos y podemos llegar a hacer para servirle, sino el hecho de ser de él. Porque es porque somos propiedad suya que podemos servirle. Claro, cuando el apóstol dice que él es un siervo, está diciendo que es un esclavo. No nos engañemos. El lenguaje, la palabra doulos ahí quiere indicar no el que está a servicio por un sueldo, asalariado por alguien, sino alguien que ha sido comprado. Es propiedad de alguien. Por lo tanto, el servicio que se espera de este siervo, que es Pablo, es el servicio de alguien que ha sido adquirido, que tiene otro derecho sobre él. Por lo tanto, la Escritura nos muestra que la responsabilidad que tenemos como creyentes se basa en ese hecho fundamental, que es una verdad que el Nuevo Testamento nos muestra que describe a quién es el cristiano. El verdadero creyente, aquel que conoce a Dios, es el que es conocido por él, pero no solamente como su creador, sino aquel que él ha adquirido, aquel que es su Señor. Por eso decimos que nuestro Dios es el Señor. Pero no cualquier Señor, es mi Señor. Es tu Señor por la obra de Cristo Jesús. Él es el que ha hecho la diferencia en nuestra vida. En esa descripción de la fe encontramos la gran diferencia que hace Jesucristo en la vida del creyente. Es Él quien nos ha comprado. Es Él quien nos ha adquirido. Por lo tanto, no es que seamos cristianos por algo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso es que Él, que es quien nos ha comprado y adquirido, no es solamente nuestro Salvador. Estábamos perdidos como aquel barquito y hemos sido encontrados, pero ahora también Él es nuestro Señor. Él es el que realmente nos ha, de esta forma, hecho suyos para siempre. Y la palabra de Dios, por lo tanto, nos muestra que pase lo que pase en esta vida, sea cual sea la travesía y el viaje, las tormentas y lo que ocurra finalmente en este viaje de la vida. Aunque nuestro barco se hunda, somos de Él. Y por eso es que un par de años antes de contar estas cosas que cuenta Lucas, el apóstol Pablo escribió a los romanos y les dijo que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada, conocida o por conocer, visible o invisible, nos podrá separar de ese amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Y esa es la certeza, esa es la seguridad que podemos tener y que Pablo tenía, de que somos de Dios. Y Dios nos lo muestra a veces excepcionalmente, pero otras veces no lo vemos. A Pablo en aquella ocasión mandó un ángel y enviado de Dios para recordarle que era suyo, que era de Dios, y le revela lo que va a mostrar. Y ciertamente que creemos también en los ángeles. ¿Quién sabe realmente quién está a nuestro lado? Ciertamente que si tuviéramos los ojos para poder discernir la obra de Dios y espiritual, veríamos cómo Él actúa también sobrenaturalmente, cómo Él pone enviados, ángeles en tantos momentos en nuestra vida que no vemos, porque son invisibles, pero están ahí, sirviendo a Dios y haciendo su obra también para nosotros. Y nos muestran de esta forma que somos suyos. Y ese Dios es un Dios, como decimos tantas veces, que actúa movido solamente por una cosa, su gracia. Y por eso le dice a Pablo que ese Dios, que es el suyo y a quien sirve, le ha concedido como un regalo, como un privilegio, porque así le ha querido y ha placido a toda la tripulación que va con él en ese viaje, la vida misma, igual que la guarda y la protege de él. Por lo tanto, la gracia de Dios no se acaba con la salvación y con aquellos que son de Dios para siempre. Dios concede en su misericordia y en su gracia, en este caso, la pervivencia, el poder sobrevivir a muchas personas porque así lo ha placido, así lo ha querido. Igual que es la voluntad de Dios que hoy en este día muchos dejen en este mundo, también es porque Dios ha querido guardar
aquellos que ni le conocen ni son suyos, porque ese es su favor y voluntad, el que puedan también de esta forma seguir viviendo. Y de esta forma nos introduce en esta manera de ver la vida y el mundo tan singular y distinta, por el que comprendemos que no se trata de nuestros derechos, sino de ese favor de Dios que nos muestra su gracia una y otra vez, a nosotros y a aquellos que nos rodean. Podemos decir con esa misma confianza a aquel que no conoce a Dios, ni tiene fe, ni es de Él, gracias a Dios, porque el Señor te ha guardado. Porque el Señor vemos que actúa en su favor y en su misericordia con mucha más compasión que nosotros tenemos, con mucho más misericordia y compasión que la naturaleza misma tiene, y cómo trata al ser humano. Por eso es que tantos salmos y partes de la Escritura se maravillan de la bondad de Dios, de su favor incomprensible, que no discernimos en la naturaleza. Ay del que sirve y adora a la madre naturaleza como si ya fuera su Dios, porque la madre naturaleza que ellos sirven no es compasiva, no muestra su bondad, no tiene atención o consideración sobre quién es el individuo. Trata a todos de acuerdo a lo que es su devenir, sin tener en cuenta realmente lo que es la persona y su destino. Pero nuestro Dios es más grande que todo lo creado y que la naturaleza misma, porque sobra de sus manos y le gobierna. Y por eso no debemos avergonzarnos de servir a alguien mayor que este mundo y esta creación, porque es la única forma que podemos vivir seguros y confiados. Las culturas y religiones que sirven a los elementos naturales, a la creación, a los astros, viven con la ansiedad que vemos en los textos antiguos. Toda la tradición nos habla históricamente de cómo el ser humano ha vivido con ese miedo, con ese temor de qué ocurrirá en las manos de esa cruel naturaleza. Pero nosotros servimos a ese Dios que, como hemos cantado, es mayor que los montes, y miramos más allá de ellos, más alto, al Dios que está al control de todas las cosas y que muestra su mano poderosa. Y el ser humano, por lo tanto, ciegamente, no sabe cómo atribuir los acontecimientos y devenires de la vida. No sabe identificar realmente por qué pasa lo que pasa. Cuando llegan por fin a esta playa, entonces, que vemos al principio de este capítulo último del libro de Hechos, ocurre este acontecimiento por el cual al estar recogiendo leña aparece esta víbora. Nos habéis discutido también mucho de dónde venían estas serpientes. Ahora parece ser que, claro, en Malta no hay serpientes como esta, ¿no? Y incluso no han llegado a conocer durante mucho tiempo esta serpiente venenosa. El texto tampoco especifica exactamente de la manera en que le muerde. Lo que dice es que se prende, se aferra a él, algo que parece que tampoco hacen las víboras normalmente. Parece ser que muerden y se retiran. Pero de cualquier forma vemos que para todos aquellos que estaban presentes en este momento, lo que había era claramente una amenaza de muerte por parte de Pablo. Y lo que hacen es preguntarse por qué. ¿Por qué este hombre es mordido? Porque este hombre está así en peligro de muerte. Y neciamente, como muchas veces podemos llegar nosotros supersticiosamente a pensar, piensan que tiene que ver algo realmente con lo que es esa persona moralmente. Y la lectura que hacen a aquellos es que si esto le ha ocurrido, algún mal habrá hecho. Porque si algo te pasa, por algo será. Claro, esta visión, tristemente, no es solamente propia del no creyente, es también propia incluso de muchos cristianos, que piensan que los males que le ocurren se tienen que deber a algún pecado en particular que haya esa persona. Pero recordar una y otra vez lo que el Señor Jesús nos dijo en el Evangelio. Le preguntaron sobre esa torre en Siloé que había caído. ¿Eran más malos estos que los que quedaron libres de ese accidente? Y el Señor contestó categóricamente: no eran ni mejores ni peores que los otros, sino que esto aconteció para que se dieran cuenta, primero, que todos somos pecadores. Por cada desgracia, por cada mal, lo que no vemos es una recompensa o un castigo a un pecado particular, sino vemos la debilidad que viene de ese mal del cual todos somos responsables. La verdad de que todos somos pecadores está una y otra vez repetida en la Biblia. Y por eso el Señor Jesús dice:
no es que eran mejores o peores, sino para que se arrepientan, para que se vuelvan a Dios, porque todos somos pecadores. Por eso no sabemos este virus o esta pandemia por qué mal en particular se produce. No es que pensemos que en este momento la creación y el mundo y la humanidad en particular sea responsable de cierto mal, pero cada desgracia y cada mal nos habla de la necesidad de volvernos a Dios, de enfrentarnos a Él, todos, sin excepción. Y por lo tanto no debemos identificar nuestros males como un castigo a un pecado en particular, sino entender, como hace la palabra de Dios, que debemos volvernos al Señor en cada mal y sufrimiento. Fijaos que fácilmente cambian de opinión. Los mismos que dicen que algún mal ha hecho, ¿no? A continuación, cuando no le pasa nada, ni se hincha la mordedura, ni se cae al suelo desvanecido, dicen, bueno, será un Dios. Esta es la forma realmente tan absurda que tienen muchas veces algunos de juzgar lo que ocurre a su alrededor. Igual que fácilmente entienden que si algo pasa, por algo será, ¿no? Que algo habrá hecho, ¿no? Cuando se libra, cuando finalmente no cae el mal sobre él, piensan que es algo sobrehumano, que realmente se trata de un superhombre, de alguien excepcional. Cuando nos muestra la palabra de Dios que no es ninguna de las dos cosas, sino que se trata a lo largo de todo este relato del poder de Dios. Es Él el único que explica que seamos guardados o protegidos, ¿no? Y es Él también el que está por ahí, allí en torno nuestro, sea cual sea el mal que nos acontece. La palabra de Dios, por lo tanto, nos muestra también de una forma clara en este pasaje su providencia. Pero sería corto de vista ver que esta es la única enseñanza que tenemos en nuestro pasaje. Permitir deciros una vez una cosa más a la luz de nuestra palabra en este momento. El Señor está mostrándonos en su palabra, en su revelación, en este libro, y al llegar a su conclusión quiere que, como veremos el próximo día, tengamos algo muy claro, que es que Dios no permitirá que aquellos, como vemos que es Pablo, que transmiten su palabra, que han de revelar su evangelio a este mundo, esa sumisión sea frustrada. Lo que Dios le dice a Pablo es que le guardará y le protegerá y que le concederá esa tripulación, porque él tiene que dar testimonio del Señor en Roma. La misión cristiana, por lo tanto, entendemos que va más allá de nosotros mismos y de nuestras propias circunstancias. Nos muestra una obra que realmente no puede ser frustrada, no puede fracasar. Dios llevará a cabo su misión inevitablemente, queramos o no. Y la humanidad ha pensado desde el principio que ese propósito de Dios va finalmente un día a fallecer y desvanecerse. Pensaron en la antigüedad que el paganismo de Roma, de aquel imperio al cual se enfrenta ahora el apóstol Pablo, era el que tenía el poder en el mundo. Y era su religión y todo lo que significaba lo que importaba en la vida. ¿Y qué ocurrió con el imperio de Roma? Unos siglos después. Se vino abajo como cualquier otro imperio. Y el cristianismo venció sobre todos sus enemigos. Y cuando finalmente se alió ese poder de la Iglesia con el poder, pensaron que podían finalmente incluso ahogar la propia palabra de Dios. Pero el Señor nos muestra que la palabra de Dios nunca puede estar esclava, nunca está presa, nunca está sujeta. El Señor permite que su palabra corra libremente. Y vino reformas, avivamientos, despertares espirituales, y la Iglesia fue rehecha, restaurada, reformada, renovada, reavivada, y continuó. Y llegamos al siglo pasado y todas las filosofías que habían llegado y que decían que con la secularización acabaría la Iglesia y el cristianismo ya no existiría, que la ciencia y el conocimiento y la inteligencia del ser humano ya no hacía falta para ello ninguna creencia sobrenatural en ningún Dios ni en ningún Cristo. ¿Y qué ha ocurrido? Una y otra vez, incluso aquellos que anunciaban y preconizaban que finalmente la Iglesia tenía sus días contados, tienen que reconocer que hoy hay más cristianos en el resto del mundo que en Occidente, donde nació esta Iglesia, y que en aquellos lugares donde el cristianismo floreció, ahora tal vez no quedan apenas huellas, pero en sitios donde era desconocido,
Ahora el cristianismo es la influencia mayor que hay en muchos de los continentes de este mundo. Y todo esto nos muestra lo que el Señor había prometido. Lo que una y otra vez Hechos nos muestra, que su palabra prevalecerá. Por eso no escuchéis a esas voces que anuncian funestamente el final y los últimos días, ni para la Iglesia ni para el verdadero Evangelio. Por muy grande que sea la apostasía, por mucha que sea la persecución, por tremenda que sea la hostilidad y oposición de este mundo a Dios y a su pueblo, su palabra prevalecerá. Sus siervos podrán estar presos, podrán ser incluso muertos a causa del Señor Jesucristo, pero el Señor no permitirá que ese su evangelio en modo alguno deje de ser proclamado y predicado. Por lo tanto, también en tiempos de crisis como este, aumentan las voces apocalípticas, ¿no?, que nos dicen que estamos en los últimos días, que esto realmente va a ser el final, que la Iglesia está siendo perseguida y vamos a vivir finalmente la última apostasía y no va a quedar rasgos de la verdad. Pero recordemos lo que Hechos nos dice, y al llegar a acercarse aquí a la conclusión quiere que recordemos: el Señor guarda, mantiene su palabra hasta el final. El Señor y su obra prevalecerá sobre todos sus enemigos. Y por lo tanto estamos del lado del vencedor. Estamos ante la palabra que triunfa. No servimos a una causa que está en peligro. No estamos del lado de aquel que no sabemos qué ocurrirá, sino que como Pablo debemos saber que en su propósito somos invencibles en cuanto que su palabra es invencible. Esto es lo que quería decir Wesley, aquel gran predicador, cuando decía: los siervos de Dios son indestructibles, ¿no? Hasta que el Señor en su obra quiera tomarlos y llevarlos con Él, no permitirá que ningún mal acabe con ellos. No era arrogancia, no era la soberbia de decir el Señor no va a permitir que nada me ocurra. Es pensar que mientras vivimos y estamos en este mundo es porque Dios tiene un propósito, porque Dios en su servicio nos ha tomado para ese su plan y su fin, y que ese fin no está en peligro, sino que el Señor lo va a llevar finalmente a buen propósito. Por eso vemos que allá donde va, el siervo de Dios como es Pablo, hace bien a todos los que le rodean. El hecho de que el Evangelio prospere, el hecho de que el mensaje de Dios que trae por medio de profetas y apóstoles, de la verdad de quién es Cristo Jesús, sea de salvación eterna, no significa que no traiga con ello bien a este mundo. Como vemos, allá donde pasa el apóstol, trae curación, trae sanidad, trae buenas palabras de ánimo. Él podía recrearse como nosotros quisiéramos, ya lo había dicho. En sí lo dice también, ¿no? Ya os lo había advertido, ¿no? Pero la mayor parte se queda ahí, simplemente en la afirmación personal, si ya te lo dije. Pero el apóstol no dice simplemente ya lo dije. El apóstol dice: no tengáis miedo, porque Dios tiene un propósito de bien para vosotros. Y por eso tenemos que preguntarnos también si en este viaje, en la vida en el que el Señor nos ha puesto, si somos de Él, si tenemos la seguridad de que el Señor nos guarda y protege, pero si también tenemos la conciencia de que tenemos un propósito, un servicio y responsabilidad que hacer en este mundo. Y si entendemos que en ese propósito y misión que tenemos, debemos de ser de bien y de ánimo para aquellos que nos rodean. Hay muchos cristianos que piensan que predicar el Evangelio es anunciar simplemente el juicio y la condenación a todos los que nos rodean. Por supuesto que incluye el mensaje del juicio, pero en el apóstol hay todo lo contrario, a recrearse realmente en que estos que están perdidos a su lado están bajo el juicio de Dios. Todo lo contrario, Él quiere dar ánimo, palabras de aliento, ser de bien y de sanidad física, incluso al enfermo y al necesitado. Él no se complace en el dolor y en el sufrimiento, en el mal de nadie. Y por lo tanto el creyente debe ser el último, que desea también el mal para todos aquellos que le rodean, sino que ha de ser conocido como el apóstol, como aquel que trae sanidad, que trae alivio y bálsamo, aquel que es de ánimo,
aquel que es de aliento, aquel que dice, tranquilo, no tengas miedo, no te preocupes. Que el Señor nos haga así instrumentos de su paz también y conscientes de esa misión que tenemos, de traer este evangelio a este mundo necesitado y perdido. Y que sobre todo no dudemos que Él nos guarda, que Él nos protege. Que pase lo que pase, el Señor está con nosotros y Él y su mano estará sobre nosotros. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo en oración. Señor, en este día queremos pedirte que podamos tener la seguridad y confianza mayor de que somos tuyos, propiedad tuya, posesión, Señor, por la sangre de Cristo Jesús, no por nada que hayamos hecho, no porque sigamos también el ejemplo del Señor Jesús, no porque tengamos la fidelidad que haga falta, Señor, no porque hayamos hecho tan buenas obras, sino porque Cristo Jesús ha derramado su sangre para adquirirnos y hacernos propiedad tuya para siempre. Como tu Hijo nos recuerda, Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, y el Padre, tú, Señor, se la has entregado, nuestra vida, a tu Hijo. Señor, qué mérito hay en nosotros. ¿Qué razón, Señor, de satisfacción o de orgullo puede haber, sino en tu sola voluntad, que has querido darnos, Señor, en las manos de tu Hijo, que nos guarda y nos cuida para siempre? Danos esa confianza y seguridad que es nuestra fe, el saber que somos del Señor, porque tú así lo has querido, porque nos has concedido en las manos de tu Hijo, Señor, que fueron traspasadas, Señor, en aquella cruz, para ser hechos suyos para siempre. Señor, que eso nos dé la responsabilidad de saber que estamos a su servicio, de que ya no somos nuestros, sino que somos de Él, que somos propiedad suya, pero también, Señor, que tenemos una tarea, una misión, que debemos cumplir su voluntad y no la nuestra. Haznos, Señor, responsables como el apóstol, Señor, para esforzarnos en la medida de lo posible, Señor, para poder ser de servicio, Señor, en primer lugar, a tu Hijo en esa misión que tenemos de proclamar su evangelio, pero también a aquellos que nos rodean, que podamos ser instrumentos, Señor, de paz y no solamente de conflicto, que podamos, Señor, traer aliento y no solamente desánimo, que podamos ser no solamente aquellos que traen mensaje de juicio y de condena, sino aquellos que pueden, Señor, anunciar que el Señor también les ha dado esa su vida como un regalo, para que aprovechen este tiempo, Señor, en su gracia y muestren, Señor, realmente el agradecimiento y la adoración que solamente tú mereces. Señor, gracias porque no estamos en las manos solamente de la madre naturaleza. Que aunque bien hay temporales, Señor, y todo tipo de males que nos pueden venir, Señor, en medio de esta creación que tú has hecho, sin embargo, tú eres mayor que ella y tienes una compasión y misericordia que este mundo nunca podrá tener. Gracias, Señor, porque tú atiendes, Señor, a nosotros. Y queremos ser así conocidos. No solamente saber quién eres tú, sino saber que tú nos conoces por nombre. Señor, que en ese viaje y en este barco en el que estamos, Señor, tú nos conoces, Señor, por nombre. Sabes quiénes somos y somos tuyos, en la vida y en la muerte. Danos esa seguridad y confianza y que muchos puedan tener ese mismo conocimiento, que puedan descubrir, Señor, que tú les has concedido no solamente la vida ahora, sino la vida eterna, la que permanece. Y danos finalmente esa confianza, Señor, en tu palabra que finalmente vencerá. La seguridad, Señor, de que nada puede acabar con tu propósito y tu misión en este mundo, de que nada lo va a frustrar, por mucha que sea la oposición, la dificultad, Señor, o la oposición. Tú, Señor, no permitirás que tu palabra no lleve fruto, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo tanto, de que estamos en las manos del vencedor, de aquel que tiene la última palabra, de aquel que hará, Señor, que finalmente tu propósito prospere en este mundo. Señor, no sabemos cuánto tiempo tenemos que padecer esta pandemia, cuánto tiempo tenemos, Señor, que sufrir la enfermedad, Señor, y los peligros que esta vida supone. Pero queremos, Señor, saber que formamos parte de un plan mayor que nuestra propia vida y que somos tuyos para siempre, Señor. Y nada puede hacer frustrar tu propósito. Te lo pedimos para la gloria de aquel que dio su vida para nosotros, de aquel que nos ha comprado y adquirido, Señor. Siendo tuyos, nos perdimos, pero Él, Señor, ahora
nos ha hecho suyos, Señor. Ha pagado con su propia vida, Señor, el que podamos ser de ti para siempre. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice el apóstol Judas, el buen Judas, no el malo, el que traicionó al Señor, sino el verdadero siervo del Señor. Acaba maravillosamente su epístola, su breve carta, con estas palabras. Aquel que es poderoso, que tiene el poder para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A ese único, a ese sabio Dios, a ese nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.